Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Quisiera retomar algo de lo que dijo aquí la profesora de algunos. Y es que generalmente en las conferencias pues son temas muy específicos que a veces no tenemos mucho la idea de qué va, pero recuerdo un profesor, un filósofo español, Ernesto Castro, que él dando sus clases dice que lo tomen a manera de conferencia. Esto es, que algunas cosas te van a interesar, otras no, pero bueno, ya con que algo interese, eso significa que se plantó una semilla que posteriormente pues, puede dar un poco de fruto. El título, como lo están viendo aquí, sí, es esto, parece una portada de la América, pero es un amarillo diferente, es hacia una estética de lo ausente. Y quisiera comenzar, ¿no? Como por qué la elección del título mismo. Y es que generalmente cuando hablamos de tanto de filosofía como estética u otras disciplinas y encontramos un hacia, quiere decir que el autor o quien lo está presentando tiene las pretensiones de posteriormente crear una suerte de sistema que explique gran parte, ¿no? Así ustedes pueden encontrar, yo qué sé, hacia una estética de la liberación, que son unos primeros apuntes, son los primeros fundamentos para después hacer una, como digo, suerte de sistema. Pero en este caso, pues mis ambiciones, pues es una ponencia, tienen que ser mucho más modestas y sobre todo también por mi capacidad teórica, si se quiere, es que este Asia es más bien ocupado como una persona que va por un paseo, ¿no? Imaginemos que esto es un paseo y ustedes me acompañan, pero yo ni siquiera puedo ser una especie de guía, porque pues, tampoco es que sea especialista en el tema, pero lo que sí soy es un amateur. La palabra amateur tiene ciertas connotaciones a veces peyorativas, ¿no? Si uno hace un video y le quedó mal, le podrán decir amateur, pero en el fondo tiene que ver con amador, con aquella persona que ama lo que hace. Entonces, creo que tiene que ver más bien con esto, que ustedes son mis acompañantes, entonces cualquier crítica, comentario, pues va a ser muy bien recibida. Entonces, este trabajo, pues, desde luego no es enciclopédico, sino es más bien exagerador, entendiendo que una exageración es una amplificación, una ampliación de cierto fenómeno. Y bueno, tampoco, ya lo dije, no pretendo brindar un marco acertado de las obras de las que hablaré, sino que lo que pretendo es establecer una suerte de diálogo. La palabra diálogo siempre es muy bella porque hace referencia a dos logos. Entonces, estos son dos pensamientos y a partir de ahí pues, pueden surgir cosas muy interesantes, según creo. El tópico, como lo ven, es la ausencia. Entonces, esto no es un tema pues, nada novedoso, ni para los filósofos, los estetas o los historiadores del arte, y ni siquiera para los artistas, ¿no? También se relaciona a veces con los términos y conceptos como vacío o silencio. Siempre estamos hablando de una cierta negación. En este sentido yo recomiendo mucho, si quieren asomarse a tal tema, la estética apofática de Amador Vega, que se presenta en gran parte como una crítica a la visibilidad y está también fundamentada en la famosa teología negativa. Durante el siglo, bueno, durante la Edad Media, aquí precisamente hablamos de eso, tiene que ver, se sabe que se dice que la filosofía es sierva de la teología, no sabemos si eso es cierto, pero lo que sí es cierto es que se intenta mucho definir, caracterizar y preguntarse acerca de Dios, y había un método que era el método negativo. Digamos que el método positivo consiste en decir Dios es bueno, omnipotente y tal. El método negativo tiene que ver más bien con redondear, ir indirectamente a eso. Entonces, así se presenta la estética de este autor, que digo, Amador Vega. Y también, si podríamos remitirnos incluso a un pensador como Teodor Adorno, que precisamente habla de la música de una manera muy tajante él, y él tiene una estética negativa, una teoría estética, que de hecho es una obra póstuma, se publica posterior a su muerte, y en esa estética lo que hace es, de cierta forma, se enmarca dentro de su gran proyecto de la dialéctica negativa. Entonces, son unos pequeños disclaimers de que existe bastante documentación al respecto. Pero bueno, ahora, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Nuestra parte nos interesa pensar la ausencia a través de tres distintos modos, a saber, lo perdido, lo inexistente y lo remitente. Empecemos con lo perdido. ¿Qué es aquello de lo perdido? Creo que la historia del arte, ¿aquí hay historiadores del arte? Bueno, que están estudiando algunos. No es historia, es plástica. Ah, bueno, pues... Sí. Ah, vale. Bueno, le servirá tal vez. Puede concebirse, la historia del arte o la plástica, puede concebirse como el cuento y recuento de aquello que ha quedado del arte.
O en otras palabras, en la inmensa cantidad de obras de arte producidas por la humanidad solo ha quedado una ínfima porción. Esto es por diversas razones, ya sea porque el material constitutivo de las obras ha llegado hasta nuestros días en mejor o peor condición, o porque en algún momento la obra quedó de alguna manera registrada. Esto se hace más notable cuando hablamos de cierto tipo de artes, como las artes plásticas, que, bueno, se sabe que su material a veces puede resultar un poco delicado, ¿no? Y es algo de lo que el historiador del arte, Jacques Tullier, bueno, no sé cómo se pronuncia, son franceses, ya saben que tienen pronunciación rara, y él dice lo siguiente: la piedra se desmorona, el bronce se oxida o se desgasta, la pintura se cae por escamas, la luz corroe el dibujo junto con el papel, y añade algo más. A esta destrucción, por así decirlo, programada, se agregan los accidentes, los incendios, las guerras y las diferentes iconoclasias. Entonces, esta delicadeza de la materia, pues la vemos expuesta en diversas obras, y creo que una obra ejemplar de esto es La Victoria de Samotracia, ¿no? Esta obra fue descubierta por Charles Champollion, o algo así, y se descubrió en el 1863, siglo XIX, y se dice que se encontraron 110 fragmentos, pero faltó la cabeza y los brazos. Entonces él volvió para buscar los restos faltantes, pero fue en vano, aunque se llevó una sorpresa porque consiguió aquella base sobre la que estaba esta antigua estatua, que se dice que la mandaron a hacer pues, a manera de celebrar la victoria del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso se buscó una restauración con partes de yeso que rellenaran aquel vacío, y algo que llama mucho la atención es que esta escultura que representaba a la diosa de la victoria, Nike, que dato curioso, ahí se inspiró Nike para crear su logotipo y en general parte de su marca. Esta estaba originalmente ubicada en un lugar alto donde se pudiera distinguir. Y es curioso que en el Museo del Louvre la pusieron en unas, como si uno tuviera que subir las escaleras para verla y uno está forzado de alguna manera a poder verlo como en un plano contrapicado, ¿no? Esa es la escalera de Daru. La escalera es un lugar ideal para realizar una magnífica puesta en escena y es una de las 6 grandes escaleras construidas durante el Segundo Imperio por el arquitecto Héctor Lefebvre. Entonces, resulta curioso que se ponga ahí. Algo similar pasa con la Venus de Milo, ¿no? Cuyos brazos no forman parte ya de nuestro imaginario colectivo, sino que más bien la conocemos por dicha ausencia. De hecho, hay una película que ahora no recuerdo con exactitud, será Los Soñadores de Bertolucci, donde creo que se recrea tal escultura y se hace como con una manga negra que parece que la actriz pues, no tiene ese brazo. Entonces, está muy curioso. Pero bueno, ¿qué vemos en estos casos? En estos casos, la ausencia se manifiesta a modo de lo perdido, que a grandes rasgos lo podemos entender como algo que en algún momento se tuvo, pero ahora ya no se encuentra. Sin embargo, hay otra forma de encontrar lo perdido. Este cortometraje se llama Playbacks, es de una argentina llamada Agustina Comedi. En él se muestran el ambiente vivido por el grupo Calas, que es un grupo de travestis y mujeres trans. Desde el punto bueno, sí, vamos a cerrar. Gracias. Desde el punto de vista de la última superviviente de sus integrantes, que se llama La Delphi. Esta película trabaja con material de archivo, ¿no? Que son de cintas de video, pero también trabaja con un material que emula la cinta de video, pero es un material recreado, ¿no? Entonces, lo interesante es que las imágenes, estas escenas añadidas, se anuncian como ficticias desde el primer momento. Lo que te dice la narradora, la Delphi, es que imagines que ese hombre que estás viendo es su amiga que se llama la gallega. Entonces, no pretende hacerte pasar eso por verdadero, ¿no? Las imágenes engañadas ¿cómo es? Las imágenes recreadas no pretenden engañar. Es claro que hay un actor interpretando una determinada persona, pero la homogeneidad del material deja de ser una cuestión principal. La función de estas imágenes está más bien inclinada a realizar y dar movimientos a aquellas cosas que no pasaron. Esto nos hace pensar en lo perdido, pero también hay otro sentido de lo perdido, que tiene que ver con aquello. ¿Qué pasa cuando uno está perdido? Iba a un determinado lugar y al final no sabe cómo volver a ese lugar. Entonces vemos al material como un punto de encuentro que requiere de una ficción para volver a su lugar de destino. Entonces, podemos pasar a la otra. Hay también un film
futurista. Ya saben, los futuristas son este grupo vanguardistas italianos que posteriormente algunos se hicieron fascistas y fueron los primeros en ver en el cine un gran potencial porque veían en él el arte de la síntesis total con el que tanto se había soñado desde Wagner cuando hablaba de la obra de arte total. Lo curioso es que este filme se encuentra perdido, pero uno se puede cuestionar la importancia, la existencia de este filme, teniendo en cuenta que ya hay todo un manifiesto que explica qué es lo que se buscaba con el cine de los futuristas. Entonces, este filme está perdido, pero hay algo aún más interesante dentro de lo que pudiera ser perdido. Y nos referimos a lo inexistente. En este libro del semiólogo Umberto Eco, semiólogo, novelista y muchas cosas más, Umberto Eco declaraba lo siguiente. Se preguntaba si el modo de hacer resulta más importante que la realización, la forma es gozada en calidad de ejemplo de un modo de formar. Esto es que si la poética misma, es decir, aquellos fundamentos que llevaban al artista a crear la obra, no eran acaso más importantes que la obra en sí misma. Y entonces, en una nota al pie, él relata cómo, junto con un amigo que era poeta, se decidió a escribir primero el estudio introductorio de 17 poesías. Entonces las iba a escribir, de qué iban, de qué trataban, y posteriormente iba a hacer un segundo apunte donde dijera que ni siquiera era necesario crear tales poesías, porque lo interesante ya estaba. Entonces, aquí lo que nos importa es que como un metarrelato, como lo puede ser la teoría del arte, que, ojo, no toda estética es teoría del arte. La estética se entiende en tres principales acepciones: una teoría de la sensibilidad, una teoría de los valores estéticos y una teoría del arte. Entonces, se preguntaba si no acaso el metarrelato, que era la teoría del arte, no mantenía subyugada a la creación artística, que por otro lado hacía contraposición con la postura según la cual la estética, o la teoría del arte es al arte, la teoría del arte es a los artistas, lo que la ornitología es a los patos. Esto es, que si en nada importa y en nada cambia esta teoría. Posteriormente quisiera hablar también de la inexistencia que se da entre un medio y otro. Hablando precisamente de Ernesto Castro, en una de sus clases mencionaba la dificultad que tenían ciertos adaptadores de cine cuando querían poner en la película a Dulcinea. ¿Por qué? Porque se habla más, en la novela del Quijote, se habla más de Dulcinea de lo que aparece. Entonces, cuando tú estás en un medio esencialmente visual y también auditivo, si no tienes una solución genial, pues resulta imposible. Entonces, lo inexistente se da en esa extrapolación entre arte y arte. Estoy yendo rápido porque ya queda poco tiempo. Esta es una película de Chantal Akerman que se llama News from Home. Es una cineasta belga, increíble, cuando puedan verla, échenle un ojo. Y lo que hace es que relata, mejor dicho, narra las cartas que le enviaba a su madre, pero curiosamente ella nunca aparece. Es la protagonista, aunque nunca aparece visiblemente. Entonces vemos cómo hace uso de lo sonoro para poder introducir lo que busca. Este es un artista que se llama Douglas Huebler, que en su obra vemos cómo la inexistencia puede darse de un modo en tanto que es una obra imposible de realizar. Su proyecto radicaba en tomarle foto a todas las personas vivas. No sé si eso sea posible, y en ese sentido esta obra está entre la existencia y la no existencia, entre ese matiz del famoso ser o no ser Parmenidio, ¿no? Y también tenemos 1 Million Years de Onkawara, que consiste en 12 libros situados sobre una mesa y 12 sillas, una para cada volumen. Los libros contenían cifras, la notación de ese millón de años. Entonces tú, si eras un buen espectador y un buen activador de la obra, te tenías que dedicar un buen tiempo a leer todos aquellos números. Y en ese sentido resultaba un poco imposible de llevarse a cabo la obra. Finalmente, quisiera también hablar de lo remitente. Y para ello, Fred Sandbach. ¿Quién es este hombre? Es un escultor que tiende hilos. Todos lo hacemos cuando colgamos nuestra ropa después de limpiar. Pero él lo hacía de una manera que resultaba interesante precisamente por ese relato. El filósofo e historiador del arte, Georges Didier Berman, que bueno, es buenísimo, bebe mucho de la herencia de Benjamin, en una conferencia menciona cómo este escultor concebía su propia obra. Y decía, es que lo interesante de mi obra no está en el hilo, no está en el material, está entre cada hilo, está, digamos, en esa intersección. Y ahí había algo muy interesante, porque no se trata, más bien, la importancia ya no está en el objeto. No se trata de pensar al objeto, tampoco, como un símbolo que es capaz de evocar un significado, sino más bien que la obra en sí es un punto de partida.
Es como si fuera un primer lugar de llegada que nos lleva a otro lado. Por ponerlo en palabras de una novela de Milan Kundera, la vida está en otra parte. Como si el objeto no fuera más que una señalización que nos dice hay que buscar en otro lugar, sin darnos una dirección exacta. Y de esta manera podemos pensar como un elemento remitente a un aspecto ulterior y en ese sentido lleva consigo una ausencia. Una ausencia en sí que solo será resuelta en otro tiempo. Y toda esta idea no la puedo expresar sin dar gracias a quien me suscitó esta idea, que bueno, es una amiga, Fernanda Farget, que me invitó a colaborar en uno de sus proyectos que se llama Satelloides. Lo interesante de este proyecto, que era a la vez un ensayo, a la vez un performance y a la vez una serie de objetos, estos son los satelloides, es que su proyecto habla mucho de cómo las cosas, los objetos de los seres queridos nos remiten a ellos, ¿no? Entonces, nos invita a cuestionar qué es lo que estamos viendo. Y lo curioso es que estos son como unas grandes bolas de papel. Entonces, cuando se activó la obra, lo que me llamó la atención es que ella, que estaba leyendo su ensayo, pateaba los objetos, ¿no? O sea, y yo me puse a pensar, no sé si uno, al menos que sea Berlina Lesper, puede ir a destruir a Sonamaco pues ciertas obras. Entonces, vemos que ni siquiera lo importante está ahí. Finalmente, quiero decir que lo remitente nos invita a pensar las relaciones que hay entre una cosa y otra que en principio no podíamos pensar. George D. Duberman trae a colación una frase que me parece muy linda, dice, hay que cerrar los ojos para ver. ¿Por qué hay que cerrar los ojos para ver? Porque cuando cerramos los ojos tenemos a la vez todas las imágenes que hemos visto y somos capaces de generar esos encuentros. Es curioso que ocupe encuentro porque estamos encontrando algo, estamos vislumbrando. Y bueno, quisiera cerrar con igualmente una cita de este hombre, porque ya no queda mucho tiempo, ya se acabó de hecho. Y incluso cuando algo no existe, ¿qué hacer ahí? ¿Cómo tiene que ser llenada dicha ausencia? ¿Acaso tiene que ser llenada? Y cierro con esto. ¿No existe, es una pregunta, ¿no existe acaso una vida potencial hasta en las cosas más devastadas? Muchas gracias.